Buenas tardes, estimados participantes, perteneciente a la Cátedra o Unidad Curricular Teoría General del Proceso, correspondiente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo encuentro sincrónico. Y en la tarde de hoy se va a desarrollar el punto relacionado con la unidad 3, el desarrollo del proceso. Dentro de los puntos en la cual vamos a tratar en esta tarde, pues comenzamos primeramente con la constitucionalización del proceso, el debido proceso y los principios formativos. En cuanto a estos puntos, pues hay que destacar que a raíz de la reforma constitucional de 1999, pues prácticamente el proceso en Venezuela y en las distintas ramas, sea proceso civil, proceso penal, contencioso administrativo, etcétera, pero dentro de nuestro proceso civil, pues prácticamente parte y la sustanciación del mismo dentro de los principios constitucionales establecidos en las normas del artículo 26 con la tutela efectiva, el artículo 49 con el debido proceso y el artículo 257 con la justicia como fin del proceso. Entonces, estos tres artículos 26, 49 y 257 de la Constitución, fue lo que le dieron ese carácter constitucional. Por eso es que el proceso venezolano, además precisamente de tener ese formalismo y esa manera eh, legal por el cual se llevan a cabo cada uno de sus actos procesales, él tiene que cumplir una serie de garantías, una serie de principios que son los que le van a dar a quienes participan en el proceso, tanto a los sujetos procesales, en quienes forman el Poder Judicial, como a las partes, y cómo no, a todas aquellas personas que también contribuyen o colaboran con el proceso a que sus trabajos, su actividad se lleve a cabo con la más mínima garantías, por lo menos la igualdad, el derecho a la información, el derecho al acceso al órgano jurisdiccional, a la defensa, el derecho a ser oído, a precisamente aportar las pruebas que sean permitidas y que sean lícitas, el sistema de la única instancia, hacer, a darle la oportuna respuesta por parte de el juez y así sucesivamente a los fines de que los procesos se desarrollen en forma legal y constitucional. Entonces, por eso es que tanto la constitución del proceso como el debido proceso, pues reúne precisamente esa serie de requisitos. Y en cuanto a los principios no, formativos, normativos, que son los conocidos principios procesales, pues tenemos precisamente que la propia ley procesal, el Código de Procedimiento Civil, desde sus primeros artículos, desde el artículo 1, donde indica la manera como se lleva a cabo la jurisdicción de los jueces, hasta cómo se va a llevar a cabo los procesos, él tiene que cumplir con toda esta serie de principios, con los fines de que el juicio pues se lleve a cabo en forma constitucional, en forma legal y se obtenga el fin de ello como lo es la justicia. Ahí tenemos dispositivo, inquisitivo oficioso, la oralidad,
la escritura, la rigidez, flexibilidad, la inmediatez, economía procesal, concentración, controversia, la igualdad, legalidad, eventualidad y la publicidad, porque todos estos actos y los expedientes pues son públicos. Bueno, vamos a entrar dentro del desarrollo del proceso con los puntos relacionados con los sujetos procesales primeramente, en la cual pues desde el punto de vista institucional, que es quienes conforman el órgano jurisdiccional, aquí tenemos a la figura del juez, secretario de la administración. El juez pues sencillamente el director del proceso y es el que cumple la función jurisdiccional. Es prácticamente quien lleva a cabo el funcionamiento del tribunal. El juez, dentro de la normativa venezolana, partiendo de la propia Constitución Nacional, pues indica los requisitos que debe tener para ser juez. También el Código de Procedimiento Civil, quienes son los jueces, sobre todo en lo relacionado a si hay impedimentos para poder actuar en determinado proceso, cómo debe tanto ejercer los mecanismos de la recusación y la inhibición, que igualmente, pues, la ley orgánica del Poder Judicial, lo relacionado a los requisitos, las capacidades para ser juez, las competencias que ellos tienen y, naturalmente, todos los deberes que tienen los jueces cuando actúan en el órgano jurisdiccional. Tenemos también los otros funcionarios que colaboran precisamente con el juez en el funcionamiento del mismo, como lo es el secretario y el alguacil. El secretario, pues, es prácticamente el funcionario de confianza, es considerado como la mano derecha y quien lleva a cabo precisamente las actividades de administración y de distribución del trabajo dentro del órgano jurisdiccional. El alguacil, pues el funcionario de vigilancia del tribunal, es el que mayormente anuncia los actos que se requiere anunciarse para la organización de los procesos, es el que más que todo es de vigilancia y es el que tiene la facultad de funcionamiento en cuanto a las emisiones de correspondencia de mensajes en el tribunal. Y dentro del proceso, pues el alguacil es el que se encarga en colaboración con las partes para llevar a cabo las actuaciones de las citaciones y de las notificaciones que requiere realizarse en el proceso. Bien, tenemos dentro de los otros sujetos procesales, estos conforman lo que es el órgano jurisdiccional, pero tenemos quienes activan el órgano jurisdiccional, que son las partes. Y las partes, pues, son sencillamente los que producen los conflictos, por el cual la parte afectada de los conflictos producidos, pues, es la que a través del derecho de acción, a través de la acción judicial, como uno de los primeros elementos de la trilogía del derecho procesal, pues el que actúa ante el órgano jurisdiccional. Ahí tenemos unos ítems que son importantes conocer de las partes: concepto, legislación, la capacidad, el ítem consorcio y la sustitución procesal. A partir precisamente tenemos en el Código de Procedimiento Civil 136 y siguientes, es donde tenemos todo lo relativo con las partes. Bueno, pero más que lo que dice el 136, pues sí es importante que comprendamos la división del jurista venezolano Luis Loreto, en la cual nos explica a través de este concepto lo que es la parte. Y él lo enfoca de la siguiente manera: toda persona que se afirme titular de un interés jurídico propio tiene la cualidad para hacerlo valer en juicio, cualidad activa. Y toda persona contra quien se afirme la existencia de ese interés en nombre propio tiene a su vez la cualidad para sostener el juicio, cualidad pasiva. Bien, cuando se produce dentro de las partes las llamadas
convenciones o los llamados negocios o actos jurídicos, ellas al realizarlo, pues deben tener cualidad para hacer, tanto el uno en forma legítima y también tener el interés para hacer. Pero resulta que ese acto, ese negocio, es lo que mayormente se llama la relación material que realizan esas personas. Y cuando se produce el conflicto, pues precisamente para solucionarlo y se acude al órgano jurisdiccional, tiene que haber cualidad para hacerlo valer y cualidad para sostenerlo. Hacerlo valer es precisamente cuando ante el órgano jurisdiccional se inicia con la acción y cualidad para sostenerlo es que a través del derecho a la defensa opone su defensa y sus excepciones para. Entonces, cuando esas dos figuras tienen esa cualidad, legítimamente son partes en ese juicio. Porque para poder ser partes, además de la capacidad, tienen que tener la cualidad y el interés y la legitimación, tanto para iniciarlo, es decir, para hacerlo valer, como a su vez para sostenerlo. Bien, tenemos que empezar por el elemento, antes de la legitimación, empezar con la capacidad. Porque esto es algo que nosotros los abogados, y sobre todo quienes nos dedicamos al libre ejercicio, pues tenemos que partir que quien nos busca o el llamado cliente es una persona natural, también puede ser una persona jurídica, en la cual debe tener primero capacidad. Y la norma del Código Civil es muy exacta, en la cual nos indica quién tiene la capacidad procesal. Son capaces para lograr en juicio las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismos por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas por la ley. Bueno, primero, libre ejercicio de derecho, es decir, tiene que tener plena conciencia, pleno conocimiento de que va a actuar en un juicio, es decir, tener libre albedrío en la realización de sus actos. Por sí o por sus abogados. Por eso es que esa representación puede ser asistido o puede ser a través de un poder o mandato judicial que la ley misma indica cómo es que se hace el poder. Y las limitaciones establecidas, aquí es donde vamos a encontrar dos situaciones en las cuales esa capacidad es complementada. Primero, cuando se actúa en casos donde estén involucrados menores de edad o adolescentes, niños o adolescentes. Ya no se llaman menores de edad, sino se llaman niños o adolescentes. Ahí, pues naturalmente la capacidad es complementada por su representante. Eso es lo que sucede. O aquellas personas que producto de una incapacidad mental, producto de que no tienen un pleno conocimiento de sus habilidades como persona, como ser humano, necesitan tener o sea, primero necesitan tener un tutor y este tutor es nombrado por un tribunal a través de un procedimiento llamado interdicción, es decir, la persona se somete a una interdicción y esa persona, su capacidad es complementada por el tutor. Eso es lo que indica aparte final del artículo 136, salvo las limitaciones establecidas por la ley. Entonces, precisamente al tener capacidad, esa capacidad tiene que ser legítima. Y además de ser legítima, tiene que haber interés para poder tener esa cualidad. Por eso, como lo tenemos acá, la legislación, la cualidad necesaria que deben tener los contenedores para instaurar y perseguir un proceso. La regla general de esta materia puede formularse así: la persona que se afirme titular de un interés jurídico propio tiene legitimación para hacerla valer en juicio.
y la persona contra quien se afirme la existencia de ese interés en nombre propio tiene a su vez la legislación de sostener el juicio. Entonces, así como para para intentar el juicio tiene que tener capacidad, para sostenerlo tiene que tener capacidad, igualito. Si tienes capacidad para intentar, tiene la legitimación para sostener, para intentar, así como para sostener la cualidad, igualmente tiene que tener la legitimación. Entonces son tres elementos que deben reunir la parte para poder intentar y sostener el juicio. Capacidad, cualidad, legitimación, que a su vez van acompañados del interés, tanto para intentar como para sostener el juicio. Y aquí pues la capacidad ya fue explicado anteriormente, de acuerdo como lo concibe Rangel Romberg y la norma del 136 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, este es uno de los mecanismos por el cual dentro del desarrollo del proceso tenemos quienes conforman el órgano jurisdiccional ante donde se actúa y quienes son las personas que actúan, llamadas partes. Otro punto dentro donde se desarrolla el proceso también es a través de la tercería, en la cual los terceros pueden ocurrir de diferentes formas. Voluntario, que abarca los supuestos, y la adhesiva principal o apelación de tercero u oposición al embargo, hasta la coactiva o forzosa, cuando el sujeto es constreñido a intervenir en un proceso determinado en la que se incluye la cita de saneamiento o garantía. Bien, acá la tercería pues es un modo excepcional en la cual puede intervenir un tercero que tenga naturalmente también los requisitos del anterior, tenga legitimidad, tiene que tener capacidad, tiene que tener cualidad y tiene que tener interés dentro de los supuestos que la propia ley establece en el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil para poder ser tercero, en forma voluntaria o también en forma forzosa en caso de que sea llamado a intervenir, como en el caso de la cita de saneamiento o la garantía. Ahí tenemos las clasificaciones, bueno, la voluntaria, los artículos a partir del 370, 71 al 376, la adhesiva 798081, y es un procedimiento en el cual se lleva, puede llevarse con el juicio principal, como puede llevarse también a través de un cuaderno separado. Bien, tenemos el elemento de la prueba, que también forma parte dentro del desarrollo del proceso. Y acá la prueba precisamente es una actividad netamente de las partes en la cual es vigilada por el juez dentro de esa función como garante de la sustanciación y desarrollo del proceso. Actividad de las partes dirigida a crear en el juez la convicción de la verdad o falsedad de los hechos alegados en la demanda o en la contestación de la demanda. Entonces, además de ser vigilada por el juez, la prueba como actividad de las partes es aquel mecanismo en que precisamente buscan crearle en el juez la convicción de que los hechos indicados en la demanda e indicados en la contestación son verdad, son ciertos. Porque, ¿qué es lo que se prueba? Se prueba son los hechos controvertidos. El derecho no es ningún objeto de prueba, son los hechos. Y los hechos los producen son las partes. ¿Cuáles son esos hechos? Pues son todos esos argumentos por el cual se produjo la negociación, por el cual se produjo la relación material y conllevaron a ese conflicto. El conflicto por el cual uno va a decir la verdad cómo ocurrió, el otro va a decir la verdad cómo ocurrió. El que esté mejor probado, el que reúna todos los requisitos de cómo se maneja la prueba y el que convenció al juez que su prueba es la que determina la verdad, pues ese
va a ser el hecho que va a ser llamado a convertirse en plena prueba y por lo tanto pues le va a dar la razón a quien mejor lo probó, demandante o demandante. La prueba es el acto de la parte, no del juez, y eso lo produce la parte. El juez lo único que hace es que la vigila, que se cumpla de acuerdo al precepto de la ley, pero la prueba no la produce la parte, la prueba la produce, ya perdón, la prueba no la produce el juez, la prueba la produce es la parte. Y la parte, vamos a decir, el titular de ese derecho, de esa negociación, porque nosotros los abogados sencillamente lo que somos, somos los que ayudamos a la parte a que presente sus pruebas, ayudamos a la parte a que sus pruebas sean las indicadas. No es que nosotros vamos a producir pruebas, porque en la prueba, el hecho lo produjo fue la parte, el hecho no lo produjo el abogado solamente con su argumentación le expone al juez que esa prueba que produjo la parte es cierta y que esa le va a demostrar que el daño es tal y tal y tal y tal, para que sea resarcido de acuerdo a la sentencia que dicta el juez. Por lo tanto, las partes suministran el material probatorio al juez del mismo modo que suministran los temas de las pruebas en sus alegatos. Es una manifestación del principio dispositivo en que el juez debe atenerse a lo alegado y probado. Claro, ahí tenemos lo alegado, porque cuando tú en la demanda expone en los hechos, con el fundamento en las normas jurídicas, tú estás alegando dónde está el conflicto y qué es lo que pide cuando indica la pretensión. ¿Eh? Entonces, ahí es lo que conlleva a que sea la parte que le va a decir al juez, señor juez, se produjo este daño y fulano de tal me lo tiene que reparar porque la negociación se hizo de esta manera y de mi parte 100% se cumplió con mi deber. Faltó fue el deber del otro. Y el otro, pues naturalmente, se defiende o acepta de que tiene que pagarle. Y ahí sí, pues, tiene que acatar la decisión que dé el juez cuando la prueba en realidad arroja quien tiene la razón. Por eso, como lo establece el artículo 12, lo alegado y probado del auto es precisamente la prueba va a complementar lo que se alegó tanto en la demanda como en la contestación. El objeto de la prueba son generalmente los hechos controlados. Por lo tanto, no son objeto de prueba hechos admitidos, confesados, presumidos o hechos presumidos por la ley, hechos notorios, y por lo tanto el hecho comprometido como objeto de prueba es, en opinión de Carneluti, el hecho controvertido son los hechos afirmados por una parte y no admitidos por la otra. En la práctica, el hecho controvertido es un hecho negado o contradicho, excepcionalmente el silencio de la parte acerca del hecho afirmado por la contraria es equiparado por la ley a la negación del hecho. La prueba judicial puede decirse que son aquellos hechos, situaciones, materiales o conductas humanas que se alegan como fundamento del derecho y que se pretende y que sean de interés para el juicio, susceptibles de demostración histórica. Bueno, ¿cómo es que funciona esto? A lo largo del derecho procesal, pues por eso hoy en el desarrollo del tema, pues se van a dar las nociones generales sobre el tema de las pruebas. Sí, el hecho admitido, el hecho presumido o el hecho precisamente notorio, como lo dice la ley, no son objeto de prueba. El objeto de prueba tiene que ser precisamente el hecho controvertido, aquel hecho, llámese material o conducta humana, en que cuando usted lo fundamenta, tiene ese fundamento de derecho que se pretende y donde se indica eso en la pretensión, sea susceptible de una demostración histórica. Y si se convierte precisamente en controvertido porque es alegado por uno y rechazado por otro, usted lo pueda probar y lo pueda demostrar que su hecho
al demostrarlo, la pretensión es la verdad. Eso es más que todo lo que le interesa a. Por eso, cuando trabajemos en procesal 1, donde comenzamos con la demanda, ya en la demanda se comienza a indicar cuál va a ser las pruebas en las cuales van a demostrar esos alegatos. Porque claro, tiene que venir los alegatos de la contestación, en donde, naturalmente, pues en esos alegatos de la contestación eh, es donde se van a producir el hecho controvertido. Y luego, cuando viene la etapa probatoria, que es la siguiente etapa que viene después de la contestación de la demanda, pues ahí va a haber una etapa de aproximadamente 45 días de despacho, 15 para promover y 30 para evacuar, donde precisamente las partes van a indicar esas pruebas que en la etapa de la evacuación van a demostrar sencillamente cómo van a cumplir con el objeto de la prueba. Es a través de esa etapa de la evaluación. Si se presentan con testigos, si con documentales, o con una inspección judicial, o con una experticia, es decir, va a ser en ese momento. Entonces, por eso es que el hecho controvertido no es solamente negado por la contraparte, sino en el momento del acto probatorio, esa negación de la contraparte tiene que ser probada. Así como la afirmación tiene que ser probada, la negación igualmente tiene que ser probada para de esa manera indicar cuál va a ser la prueba susceptible de ser valorada y aceptada por el juez. Cuando en el momento de dictar sentencia tenga que realizar ese trabajo. La carga de la prueba pues la tienen las partes, donde quien afirma un hecho tiene que probarlo y quien nega un hecho tiene que probarlo. Acá tenemos el 506 del Código de Procedimiento Civil, donde establece las partes tienen la carga de probar las respectivas afirmaciones de hecho. Quien pide la ejecución de la obligación debe aprobarla y quien pretenda que ha sido liberado de ella debe por su parte probar el pago del hecho extintivo. Los hechos notorios no son objeto de prueba. Entonces, ¿dónde está la carga de probar tanto sus hechos alegados en la demanda como en la contestación? Eso lo tienen que hacer las partes. ¿Y en qué momento lo van a hacer las partes? Cuando se actúen en la etapa probatoria, las de promover y las de evacuar. Ahí es donde las partes llevan a cabo la carga de la prueba. Tenemos las reglas que el juez utiliza para apreciar la carga de la prueba o por el cual aplica para poder determinar la carga de la prueba. Y por lo general, pues esas son tres reglas que más que todo se enuncian en la doctrina y algunas pues también se enuncian en el propio ordenamiento jurídico. El hecho afirmado por la parte existió, dado que ha sido probado y generado certeza, por lo cual el juez dará la fórmula. Está probado que, pudiendo ser en sentido constitutivo, descriptivo, normativo, y declarar la consecuencia jurídica prevista en la norma de la que el hecho es supuesto falso. El hecho afirmado por la parte no existió, dado que ha sido probado y generado certeza, por lo que el juez dará la fórmula, está probado que no, y declarará que no dará lugar a la consecuencia jurídica prevista en la norma de la que el hecho es supuesto parte. Y el hecho afirmado no ha llegado a ser probado su existencia o inexistencia, lo cual no se ha producido la certeza del mismo, ni positiva ni negativa. El juez tiene que dictar sentencia sobre el fondo, estimando o desestimando la demanda. ¿Cómo es que funciona estos tres mecanismos? Bueno, en el primero prácticamente es lo que normalmente se trata de hacer, que si se afirma un hecho, ese hecho tiene que probarse. Y por lo tanto, si ese hecho se afirma y se prueba, pues el juez
dará como cierta la pretensión, que es más que todo cuando la demanda es declarada con lugar. Si el hecho afirmado la parte no existió, dado que ha sido probado y generado certeza, pues en este caso la prueba será que la pretensión es negativa, que nunca existió y por lo tanto la demanda pues tiene que ser declarada sin lugar. Pero puede existir una situación en donde el hecho puede ser probada que exista o que no exista, o que su existencia no es precisamente plena. Entonces, acá puede ocurrir verdaderamente una certeza en la cual no hay una presunción ni positiva ni negativa. El juez tiene que decidir, estimando, desestimando la demanda, y es en ese tercer caso donde para muchos, pues puede declarar parcialmente con lugar la demanda, parcialmente con lugar, pero en ese caso, pues hay muchas cosas que no se terminan ejecutando. O sea, unas se ejecutan y otras no, porque como lo indica el hecho afirmado, no fue ni siquiera aprobada su existencia o inexistencia y tampoco ha producido la certeza del mismo, sea positivo o negativo. Bien, entonces, precisamente ahí es donde está ese momento en que a lo mejor no desestima la demanda o la estima, pero no la estima plenamente. Y por ello es que es declarado la pretensión como parcialmente, no le da un carácter total con lugar o le da un carácter total sin lugar. Bueno, el sistema probatorio mayormente es un sistema mixto, donde además de la tarifa legal, también se observa la experiencia de las máximas o la sana crítica, es decir, el juez, además de seguir la valoración de acuerdo a lo que determina el ordenamiento jurídico, sea como esté demostrado en el Código Civil o en el Código de Procedimiento Civil, también la misma doctrina, la sana crítica y el carácter reflexivo del juez, pues son vinculantes en el momento de darle la valoración de las pruebas necesarias. Aquí pues les tengo un extracto, como dice el sistema probatorio, de la tarifa legal o establecido en 395. Son medios de prueba admisibles, lo que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes. Puede también valerse de otros medios de prueba no prohibidos expresamente por la ley, que y que considere conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de prueba semejantes contemplados en el Código Civil o en su defecto de la forma que señala el juez. Sin embargo, aplicando el proceso justo y la tutela efectiva como principios constitucionales, que fue lo que se tocó al principio de la clase, el juez también puede adoptar un sistema de evaluación mixta a los fines de garantizar los principios constitucionales y legales del proceso. Y es más, ya el Código de Procedimiento Civil lo tiene establecido en el 507, a menos que exista una regla legal expresa, puede valorar el mérito de las pruebas, el juez deberá apreciar según las reglas de la sana crítica. Los jueces deben analizar y juzgar todas las pruebas que se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueran idóneas, para que ofrezcan algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del juez respecto de ellos. Precisamente por eso es que el sistema venezolano es un sistema mixto, es un sistema donde el juez pues tiene que tener, además de esos conocimientos legales, los conocimientos de todo lo que es esa filosofía humana, a los fines que de acuerdo con su convicción y lo ocurrido en el juicio, pues de la sentencia más justa dentro de ese conflicto planteado. Y por último tenemos ya la sentencia. Ya aquí salimos de lo que es la actividad de las partes para entrar a la actividad del juez como director
y garante del funcionamiento del órgano jurisdiccional. En la sentencia donde el juez va a ejercer la función jurisdiccional es allí, porque ese es un trabajo netamente de el juez. Y para que el juez haga ese trabajo, tiene que haberse producido todas las etapas precisamente del procedimiento ordinario. Nos vamos a el artículo precisamente 242 ya, el Código de Procedimiento Civil, donde encontramos más que todo en los requisitos de la sentencia. Bueno, primeramente, pues tenemos en la lámina lo que es la sentencia. Prácticamente es el objetivo de la función jurisdiccional de la Administración de Justicia y está destinada a crear en el juez normas jurídicas concretas necesarias para determinar la significación jurídica y la conducta de los particulares. La sentencia no es otra cosa en su esencia, sino la norma jurídica individual y concreta creada por el juez mediante el proceso para regular la conducta de las partes del conflicto. Por ello, la sentencia se define el mandato jurídico individual y concreto creado por el juez mediante el proceso en el cual se acoge o rechaza la protección para hacer valer la demanda. Bien, la demanda va dirigida es hacia un sujeto determinado. Perdón, la sentencia. La sentencia va dirigida a un sujeto determinado, porque él en su demanda expuso el conflicto y busca es una solución legal y justa a ese conflicto planteado. Esa solución legal y justa va a venir es por una sentencia. Por eso es que la sentencia es la base precisamente de la pirámide dentro de la manera como se desarrolla el mandato legal. Primero entramos a normas generales y luego entramos a la norma individual, que es la sentencia, porque la sentencia hasta cierto punto produce una norma, pero esa norma va a ir determinada hacia ciertos sujetos por el cual fue producto de un conflicto generado, de un proceso generado. Esa sentencia no puede salir de la nada, ya sale de algo. Nadie va a tener una sentencia acéfala, ¿no? La sentencia es producto de una demanda introducida, ahí está indicada una pretensión y sobre esa pretensión es donde el juez por la sentencia la va a resolver, con lugar o sin lugar, pero es sobre esa pretensión. Eso es sencillamente lo que corresponde a la sentencia. Bueno, el 242 nos indica, 242 y 243, los requisitos de la sentencia. El primero, la sentencia se pronuncia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Ahora, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, aunque todavía tenemos el código del 87, se dice República de Venezuela. Claro, es que antes de 1999, hoy conocemos como República Bolivariana de Venezuela, en la Constitución del 1961, que era la que estaba vigente cuando se redactó este código, la república se llamaba República de Venezuela. Ahora es República Bolivariana de Venezuela. Bien, entonces sale, es en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley. Bien, los requisitos. Yo les sugiero que cuando toquemos el tema de los requisitos, por favor, en el código le van a colocar, por un lado, del 1 al 6 requisitos. Y le voy a indicar los numerales porque de estos requisitos salen las partes de la sentencia. Los requisitos son los que indican el 243, pero las partes de la sentencia son narrativa, motiva y dispositiva. Yo les voy a indicar, de acuerdo a los numerales, a cuáles corresponde la parte narrativa, a cuáles corresponde la parte emotiva y a cuál corresponde la parte dispositiva, porque en base a estos requisitos es cuando se hacen las observaciones de la sentencia, cuando ella es dictada a lo mejor en forma que
una parte pues no queda verdaderamente conforme con ese contenido de la sentencia. Tenemos el 243 que dice, requisito de forma, toda sentencia debe contener, uno, indicación del tribunal que la pronuncia. Segundo, indicación de las partes y de sus apoderados. Tercera, síntesis clara, precisa y lacónica de los términos que, en que ha quedado planteada la controversia sin transcribir en ella los actos del proceso que conste en acta. En el lado izquierdo de la ley, pues tenemos los requisitos, pero en el lado derecho, lo que es del numeral 1 al numeral 3, háganle una llavecita y le colocan parte narrativa. Parte narrativa. Del 1 hasta el 3. Requisito cuarto, los motivos de hecho y de derecho de la decisión. Ese solo requisito es la llamada parte motiva. Solamente el número 4. Y es que prácticamente el mismo requisito lo está diciendo. Los motivos de hecho y de derecho de la decisión. Ahí ese es el trabajo que mayormente hace el juez, donde analiza todo, tanto el contenido de la demanda, la contestación y aplicando el sistema probatorio, cómo va a hacerle la valoración de las pruebas. Ese trabajo es un trabajo muy exclusivo del juez. 5. Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones de defensa opuesta, sin que en ningún momento pueda absorberse la instancia. Y la determinación de la cosa u objeto sobre el cual recaiga la decisión. Entonces, en los requisitos 5 y 6 es la parte decisiva. Hay una parte decisiva, precisamente decide, primero, decir si es con lugar o es sin lugar, con arreglo a la pretensión y a las excepciones, por supuesto. No puede absolver la instancia si el juez tiene que decidir con o sin, o hasta parcialmente con lugar, como sucede. Y tiene que indicar sobre el objeto sobre el que recayó la decisión. Pues sobre esto, sobre esto, sobre esto. Si la declara sin lugar, pues prácticamente, pues el juicio queda como si no hubiera ocurrido nada. Pero si la declara con lugar, ahí sí tiene que indicar ese objeto, tiene que indicar cómo se va a ejecutar para que en el momento en que la sentencia quede firme y se lleve a la ejecución, sobre qué se va a ejecutar. Generalmente la ejecución de la sentencia, que eso se verá más adelante ya en el procesal 1, recae es cuando la pretensión es declarada con lugar, porque es precisamente la solución del conflicto por el cual se introdujo la demanda. Ahí tenemos la clasificación de la sentencia, bueno, definitiva, interlocutoria, la definitiva sirve, la condenatoria absolutoria, bueno, ya esto sí es la materia penal, primera y segunda instancia, de acuerdo al tipo de pretensión constitutiva, declarativa y de condena y de reposición cuando hay que volver a realizar algo. Y tenemos como otra forma de terminar los juicios, además de la sentencia, porque también, y más que todo a raíz de la reforma constitucional, pues tenemos los llamados medios alternativos. La conciliación, el desistimiento y convenimiento, la transacción y la pensión. La primera, pues son la primera y la tercera, se produce cuando hay acuerdo entre las partes para poner fin al juicio. Y ello pues se establece a través de cláusulas que las partes acuerdan. El juez, una vez que ese acuerdo se lleva a cabo, es homologada y la sentencia pues adquiere carácter de cosa juzgada. El desistimiento y convenimiento es la forma de terminar el juicio, pero en forma unilateral por las partes. El desistimiento lo hace el demandante, el convenimiento lo hace el demandado. El demandante desiste de la demanda y del procedimiento en el momento en que pueda ser en cualquier estado y grado del proceso.
El convenimiento lo hacen demandantes, demandados sobre todo, cuando contesta la demanda. Aunque la ley indica que pareciera que diera lugar el 263 a que el convenimiento también se sea en cualquier estado y grado, pero lo más indicado dentro de lo que es un juicio es el momento procesal oportuno, sería en el momento de la contestación de la demanda. Si eso sucede, prácticamente ya el juez da por terminado el juicio, declara con lugar la demanda a favor del demandante y a resolver el asunto, a ejecutar la sentencia de acuerdo a la pretensión deducida. Y por último, la perención, pues es una forma de terminar el juicio cuando hay la inactividad procesal. Es decir, por falta del impulso procesal de las partes, pues el juez da por terminado el juicio y para volver de nuevo a intentarlo, pues hay que esperar 90 días para intentarlo posteriormente. Pero por los momentos, mientras no sea declarada la perención por el juez, pues el juicio queda prácticamente inactivo.